Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy nos encontramos en el sexto encuentro de lo que sería este curso. Hoy un poco de lo que se va a hablar, más que nada, va a ser de todo lo que es el abdomen agudo traumático, siendo un poquito con lo que es el programa. Hoy vamos a tener de coordinador al doctor Federico Mancini, que él es coordinador de trauma y cirugía de emergencia en el Hospital Italiano. Además es el instructor de ATLS y director del curso anual de trauma en la Asociación Argentina de Cirugía. Fue un poco la colaboración que le pedimos a la Asociación Argentina de Cirugía y poder contar con él como parte de su capítulo para moderar. La verdad, este encuentro es un honor y estamos muy contentos. También vamos a tener la participación que van a desarrollar los temas a discutir, los radiólogos. Lo vamos a tener, por un lado, a Juan Francisco Trentacoste, que él trabaja en la clínica de Cuyo, en Mendoza, los dos justo los disertantes de hoy son mendocinos. Él va a hablar más que nada de lo que es abdomen agudo traumático, en lo que es hígado y páncreas, y después va a hablar un poquito, va a seguir con la segunda clase, el doctor Alejandro Tempra, de imágenes diagnósticas, también de Mendoza, y él va a dedicarse un poquito más a lo que es riñón y vaso. Le doy la palabra al doctor Mancini y damos inicio al encuentro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aprovecho a agradecer la invitación a todos ustedes. Y bueno, la idea es repasar estos temas que obviamente estoy un poco sesgado porque me dedico a esto exclusivamente, pero bueno, son temas muy importantes, muy en boga, y situaciones muy comunes en las guardias hoy en día. Así que nada mejor que escuchar a dos radiólogos experimentados y que nos enseñen un poco también con respecto a la imagen en el trauma, que es sumamente importante. No sé si Juan o Alejandro, quien quiere comenzar primero a dar su presentación. La idea es que ustedes pueden seguir haciendo preguntas en la opción de preguntas y respuestas, y luego de la presentación las leemos y las vamos respondiendo, si les parece. Así que, Juan, ¿querés comenzar vos? Dale, sí, lo arranco, Federico. Buenísimo, gracias. Ahí comparto. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito de abdomen agudo traumático, fundamentalmente hígado y páncreas. La idea es, hacer una charla dinámica, con mucha imagen, para que nos empapemos un poquito de este tema que como bien dijo Federico, es muy interesante, está bastante en boga y es relativamente frecuente de encontrar, sobre todo en las guardias, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poquito de las generalidades del trauma hepático. Como todos ustedes saben, el trauma hepático puede ser de tres tipos: puede ser cerrado, penetrante, ya sea por heridas de arma de fuego o arma blanca, o iatrogénico también, ¿sí? Pues hay casos de traumatismo hepático iatrogénico, por ejemplo, en el caso de biopsias hepáticas, por ejemplo, en pacientes donde se realizan biopsias con trucates, más frecuentemente de ver, ¿sí? Es el órgano más frecuentemente lesionado en traumatismos cerrados, está ahí cerquita también con el riñón y el vaso. El páncreas está bastante más lejos, pero es un órgano muy frecuentemente lesionado en trauma cerrado. Su frecuencia en esta entidad es del 1 al 8%, ¿sí? Previamente era una entidad bastante subdiagnosticada, no por el hecho de que no existan traumatismos, sino porque con el surgimiento de la TC multicorte contrastada y sobre todo multifase, esto es muy importante que sea multifase, que hagamos fases sin contraste, fases arteriales, muy buenas fases arteriales, fases venosas o portales y fases tardías, permitió un mejor diagnóstico y de mayor certeza, ¿no? Permitiendo detectar, más allá de detectar hematomas, laceraciones, que ya lo vamos a ver, lesiones de tipo vascular, que son de gran importancia y que marcan mucho la evolución y el pronóstico del paciente, ¿sí?
Como les dije, la fase arterial es de gran importancia, ¿sí? Es muy bueno y siempre es indispensable realizar fase sin contraste siempre para ver hematomas espontáneamente densos y en fase aguda, pero sobre todo fase arterial para descartar áreas de sangrado activo, ya sea sangrados activos que van hacia la cavidad peritoneal o que están contenidos en los mismos hematomas o en el mismo parénquima hepático. Esto es lo que a veces un poquito se llama pseudoaneurisma arterial, que no es una ruptura, no es un sangrado activo libre hacia la cavidad, sino que está contenido. De cualquier manera, lo que nosotros encontramos en este caso, en la mayoría, es fuga del material de contraste oral, o sea, el material de contraste endovenoso, perdón. Lo que nosotros vamos a buscar es la fuga del material de contraste en la fase arterial. Y darle también una relevancia o una importancia a la colangioresonancia, porque obviamente que también, como existen lesiones de tipo vascular, arteriales o venosas, también existen lesiones de tipo biliar en el hígado, y en este caso la colangioresonancia es de gran utilidad porque, bueno, permite identificar con bastante detalle los cutoff en los conductos, qué conducto está comprometido, de qué segmento hepático, si hay bilomas asociados, etcétera. Ya vamos a ver todo eso con algunas imágenes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las lesiones que habitualmente nosotros encontramos en un parénquima hepático que ha sufrido un trauma? Bueno, son laceraciones hepáticas, ya vamos a ir viendo cada una de estas, hematomas hepáticos que pueden ser puramente parenquimatosos o subcapsulares, ¿sí? Hemorragias activas, lesiones venosas mayores, ¿sí? Que comprometan tronco portal, ramas principales, anterior, posterior derecha, rama izquierda o ramas segmentarias, ¿sí? Fístulas arteriovenosas podemos encontrar, esto no vamos a dar tanta entidad porque habitualmente estas se ven fundamentalmente de origen iatrogénico, como les comenté en casos de biopsias, y las lesiones biliares o fístulas biliares que también se pueden observar, ¿sí? Entonces, como todo en la radiología, y nos gusta mucho a nosotros las clasificaciones, ¿sí? De cualquier tipo y para cualquier cosa utilizamos mucho las clasificaciones. En el caso del traumatismo hepático, y ya desde hace muchos años, se utiliza esta clasificación, que es la de la American Association for the Surgery of Trauma, o AAST, que clasifica el traumatismo hepático, ya sea de cerrado o penetrante, en 6 tipos, ¿sí? En realidad son 5, el 6 es una avulsión hepática donde prácticamente hay una destrucción completa del parénquima. Ya se lo voy a mostrar un poquito más gráficamente esto, pero básicamente se dividen, como les comenté anteriormente, en hematomas, laceraciones, dependiendo la cantidad o el porcentaje de parénquima que haya comprometido, la profundidad, la presencia de compromiso vascular o no. Todo esto se los voy a comentar un poco más gráfico para que lo entiendan en este esquema que es tomado de Radiopedia, en donde, si se fijan, la lesión grado 1 o el traumatismo grado 1 implica una laceración menor a 1 centímetro, ¿sí? de profundidad, ¿sí? O un hematoma subcapsular, o sea, no es hematoma interparenquimatoso, sino subcapsular, que compromete menos del 10% de la superficie hepática. El grado 2 implica una laceración que va de 1 a 3 centímetros en profundidad, ¿sí? Ya sí, la aparición de hematomas intraparenquimatosos, pero menores a 10 centímetros de diámetro, o hematomas subcapsulares que comprometan del 10 al 50% de la superficie del hígado. En el grado 3, ya la laceración va de más de 3 centímetros de profundidad hacia el interior del parénquima, los hematomas son mayores a 10 centímetros y pueden estar asociados a sangrado activo intraparenquimatoso, es decir, sangrado activo dentro del hematoma o contenido por el parénquima hepático, pero sin extravasación hacia la cavidad peritoneal, o hematomas subcapsulares que comprometan más del 50% de la superficie del hígado. Ya el grado 4 y el grado 5 son lesiones muy severas, en donde hay disrupciones del parénquima. El grado 4, una disrupción del 25 al 75% de compromiso unio bilobar, con presencia de sangrado activo que se extiende en la gran mayoría de los casos, se puede extender hacia la cavidad peritoneal. Ya les voy a mostrar algunos casos, como hay extravasación del material de contraste endovenoso hacia la cavidad. Y el grado 5, esta disrupción, obviamente que también acompañada de sangrado activo,
de más del 75% de la superficie con compromiso o compromiso venoso mayor. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, que esté comprometido francamente el tronco portal o inclusive la vena cava inferior, que obviamente que estos casos son, en la mayoría de los casos, con alto riesgo de muerte. Pero bueno, traduciéndoselos o así pasándole en limpio un poquito de estos, los 3 primeros grados son los más frecuentes de ver. En el grado 3 ya podemos ver algo de sangrado activo, de extravasación del material de contraste, pero contenido por el parénquima. El grado 4 y el grado 5 ya son casos más severos, y de existir sangrado activo puede ser que el mismo se encuentre, digamos, ya hacia o volcado a la cavidad peritoneal, ¿sí? Entonces, vamos un poquito a ver imágenes de cada uno de estos casos, ¿sí? Esperen que voy a correr un poco para abajo esto, ahí está. Bueno, el grado 1, ¿sí? Como les dije anteriormente, pequeño hematoma subcapsular, ¿sí? Fíjense, bien posterior, ¿sí? Acá estamos bien altos, ¿sí? Fíjense, esta es la vena suprahepática derecha, vena media, vena izquierda, acá estamos en el segmento 7, ¿sí? Está bien alto. Hematoma subcapsular pequeño y pequeña laceración, ¿sí? Las laceraciones se ven como estos trazos lineales hipodensos que se introducen dentro del parénquima, en este caso menor a 1 centímetro, por eso es un grado 1. El grado 2, ya de 1 a 3 centímetros, como les dije, acá tiene un poco de... Puede ser que haya algo de hematoma subcapsular, pero también hay restos hemáticos o hematoma o sangre en el espacio de Morrison, ¿sí? En el espacio hepatorrenal. Grado 3, ¿sí? Laceración grado 3 de más de 3 centímetros de profundidad, ¿sí? Sin compromiso vascular. Estos 3 casos en ninguno hay sangrado activo. Puede haber un poquito de sangre, ¿sí? Como en este caso en el Morrison, pero no hay colecciones hemáticas mayores ni zonas de sangrado activo en 3 pacientes, en este caso, hemodinámicamente estables, ¿sí? El grado 4, ¿sí? Fíjense cómo ya cambia, ¿sí? el aspecto global de la tomografía, ¿sí? Fíjense en este paciente con un traumatismo grado 4, cómo ya ve un hemoperitoneo difuso, ¿sí? No solo rodeando el hígado, sino también adyacente a la cámara gástrica, en el espacio rodeando el vaso, en el epiplón gastroesplénico, ¿sí? Ya hay un hemoperitoneo difuso y una disrupción de aproximadamente el 50% del parénquima. Digamos, acá ya es difícil delimitar si lo que estoy viendo es hematoma puro o laceración, porque es como que está transeccionado el parénquima hepático, ¿sí? Fíjense que toda esta imagen hematoma barra laceración mal delimitado, y eso que ven ahí, ¿sí? En realidad no es una estructura vascular normal, sino que es un área de sangrado activo en fase arterial en un hematoma que en este caso está contenido, ¿sí? Pero bueno, la severidad ya de estos estadios es mucho mayor que la de los 3 primeros, claramente. Y en el grado 5, ¿sí? Fíjense cómo ya el compromiso hepático es múltiple, ¿sí? De más del 75% del parénquima, en donde veo áreas de laceraciones profundas, con hematomas intraparenquimatosos, con hematomas subcapsulares, con hemoperitoneo, con el riesgo de sufrir o de que existan lesiones venosas mayores, comprometiendo tronco portal o vena porta derecha o izquierda, o sus respectivas segmentarias, ¿sí? Entonces, en este caso ya son casos muy avanzados y en donde el daño hepático es muy severo, ¿sí? Existen también, ¿sí? Grados 4 de diferentes presentaciones, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este paciente de la izquierda, en donde, si bien tiene varios hematomas y laceraciones intraparenquimatosos, hay mucho compromiso subcapsular, ¿sí? Fíjense que esto, en realidad, como este hematoma que está acá, en realidad está moldeando la cápsula, no está realmente adentro del parénquima, ¿sí? Fíjense, esta forma de semiluna que generan los hematomas subcapsulares es muy característica y se suele ver o se ve muy frecuentemente también en el riñón, y ya lo va a mostrar el doctor Tempra, los hematomas subcapsulares traumáticos renales, a veces en el vaso. Digamos, todo esto, si bien está aplicado fundamentalmente a hígado, son muchas cosas que se ven obviamente en el traumatismo, en los diferentes órganos evaluados, y fundamentalmente los 3 más lesionados de la cavidad abdominal, que son el hígado, los riñones y el vaso, ¿sí? La imagen de la derecha, me pareció interesante porque yo les hablaba de la importancia, además de hacer las fases contrastadas, de las fases sin contraste, ¿sí? Fíjense cómo en esta fase sin contraste se ve este hematoma intraparenquimatoso, voluminoso,
¿sí? Que compromete gran parte, pareciera parte del segmento 4 y probablemente parte del segmento 8, espontáneamente hiperdenso, ¿sí? Esto es un hematoma agudo, por eso se ve con esa densidad. Conforme va pasando el tiempo y el hematoma va evolucionando, esa densidad va cayendo y se va haciendo más oscuro, más hipodenso, pero en las fases tempranas del trauma o en las fases más precoces se suelen ver así. Se llama espontáneamente hiperdenso, que es como se ve la sangre en este estadio. Y todo lo que se ve alrededor probablemente sean áreas de laceraciones o áreas de contusión hepático con edema periférico regional del parénquima, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de presentación o diferentes tipos de lesiones que podemos ver en el traumatismo hepático. Les estuve hablando bastante e hice bastante hincapié en lo que es el sangrado activo arterial, ¿sí? Me parece que es un tema bastante importante porque muchas veces marca el pronóstico y la evolución del paciente. Puede ser que un paciente comience estando hemodinámicamente estable, pero que a medida que vaya pasando el tiempo, esa condición se inestabilice debido a la presencia de sangrados activos, ¿sí? Fíjense cómo en este caso, en este hematoma intraparenquimatoso, que compromete fundamentalmente el segmento 8 y parte del 4A, se ven áreas de extravasación del material de contraste endovenoso por dentro del hematoma, secundario a sangrado activo, pero también hay extravasación hacia la cavidad peritoneal. ¿Sí? Fíjense que está todo esto hipodenso que se ve, todo esto que pareciera líquido, en realidad no lo es sangre, es hemoperitoneo, y se ve extravasación hacia esta zona por el área de sangrado activo, ¿sí? Los tratamientos han cambiado bastante, ¿sí? Entonces, si bien por ahí estos pacientes se operaban de entrada, en muchos casos, hoy en día existen tratamientos endovasculares para poder embolizar. Obviamente que todo esto depende de la estabilidad del paciente. Si el paciente está completamente inestable, no se van a poder tomar medidas más conservadoras, pero en caso de cierta estabilidad y con pseudoaneurismas arteriales, fugas de material de contraste, tanto en vaso, riñón como en hígado, se pueden realizar tratamientos endovasculares con embolización de los vasos y de esa manera frenar el sangrado. Y este es el correlato que se ve en la angiografía digital, ¿no? Se realizó la arteriografía en la arteria hepática, ¿sí? Y se ve como en la zona previamente mencionada, ¿sí? Ahí en el segmento anterior derecho, todo esto es segmento posterior, esta rama que va hacia aquí, hacia posterior, hacia acá es posterior, esto es anterior, y se ve la zona de extravasación del material de contraste en concordancia con el hallazgo evidenciado en la tomografía. Una cosa que me ha pasado varias veces, tal vez no tanto en hígado, pero sí en riñón o en vaso, es que uno en la tomografía, uno ve hematomas muy voluminosos, ¿sí? Postraumatismo, hematomas muy voluminosos, y le ve áreas de sangrado activo, ve inclusive áreas de sangrado activo que exceden los márgenes del órgano, ¿no? Y después cuando va a hemodinamia, el paciente, el hemodinamista me dice, mira, no le encontré claramente un área de sangrado activo. Y esto la verdad que, hablándolo con ellos, también me decían que muchas veces el mismo hematoma, al ser tan grande, a veces genera compresión y tiene un efecto de hemostasia, genera algo de hemostasia el hematoma y a veces contiene el sangrado, ¿sí? Cuando ya hay sangrado a cavidad peritoneal, obviamente que no, pero muchas veces el mismo hematoma genera un poco de hemostasia y frena los sangrados. Eso alguna que otra vez nos ha pasado, en la gran mayoría de los casos, obviamente, que existe concordancia entre el sangrado activo que vemos en tomografía con el correlato endovascular. Otro tema que es extremadamente importante para mí y que probablemente en muchos casos esté subdiagnosticado, porque la tomografía no es un método de elección para estos diagnósticos, son las fístulas biliares por traumatismo. En este caso, por ejemplo, era una paciente joven que tuvo un traumatismo por una caída de caballo. La paciente llegó hemodinámicamente, no estaba inestable, pero bueno, digamos, tenía un leve descenso de la hemoglobina, entró a quirófano, se le hicieron un packing, y en los drenajes que le colocaron postquirúrgicos, el débito era biliar. Entonces se le hizo la colangioresonancia, y fíjense cómo en la colangio se ve claramente el conducto anterior derecho, ¿sí? Todo irregular, esto es conducto colédoco, hepático común, hepático izquierdo, ¿sí? Hepático derecho, posterior derecho y anterior derecho, ¿sí? En el anterior derecho
se ve todo irregular, con áreas de cutoff, fíjense que está como tortuoso, dilatado, y con áreas de amputación, ¿sí? Esto es claramente secundario al traumatismo, y con algunas imágenes hiperintensas, ¿sí? En la difusión, regionales, que se ven también en correlato con el T2, secundario a bilomas, ¿sí? Se generan como colecciones de bilis en relación al traumatismo y por la fuga biliar, se van como coleccionando en el parénquima. Esto obviamente que después tiene el riesgo de que estos bilomas se infecten, entonces bueno, es todo un tema, y a veces estos pacientes con estas fístulas biliares son bastante difícil manejo, y en algunos casos tienen que llevar a hepatectomías segmentarias o hepatectomía derecha según el compromiso. Sí, es bastante traicionera porque en realidad es del conducto anterior derecho. Si fuera del conducto posterior, tal vez, y la fístula no hubiera cerrado, tal vez se podría haber hecho una hepatectomía de los segmentos 6 y 7. En este caso, al ser del conducto anterior, es más complejo. Pero bueno, un tema muy importante, y siempre tener en cuenta, más allá de los hematomas, las laceraciones, el compromiso arterial, el compromiso venoso, es tener en cuenta el compromiso biliar por las fístulas postraumáticas, y la metodología de elección en estos casos es la colangioresonancia para llegar a un diagnóstico de certeza. Otros ejemplos también interesantes, ¿sí? Fíjense cómo en este caso, este paciente con un gran hematoma que compromete fundamentalmente el segmento 4, ahí adyacente al falciforme, se ve, y en proximidad al receso del rex, se ve un pseudoneurisma de la arteria hepática izquierda, ¿sí? Contenido, ¿sí? No hay sangrado activo hacia la cavidad, pero ha generado como una cavidad, como si fuese un aneurisma, una dilatación aneurismática, pero no es un adeneurisma real porque obviamente no presenta todas las capas de la arteria, sino que es un pseudoaneurisma postraumático. Y también existen complicaciones posteriores al tratamiento endovascular, por ejemplo, ¿no? Este paciente, por ejemplo, se hizo un tratamiento endovascular por una fuga, por un sangrado activo, y tenía un hematoma subcapsular, que ese hematoma se infectó y hizo un absceso, bueno, que se trató correctamente y exitosamente con un drenaje percutáneo a dicho nivel. Pero bueno, obviamente que el traumatismo, uno sabemos dónde empieza, pero en muchos casos, y dependiendo de la evolución del paciente, no sabemos dónde termina, empieza con complicaciones infecciosas, etcétera, etcétera, que obviamente agregan mucha comorbilidad al paciente y en muchos casos son de difícil manejo. Pero de cualquier manera, en la gran mayoría, obviamente, esto por ahí un poco más dirigido a lo que es traumatismos cerrados, el manejo en muchos casos hoy en día, teniendo la información de la tomografía, el estado clínico del paciente, el laboratorio, en muchos casos se adopta por una conducta conservadora o expectante, sobre todo en traumatismos grado 1, grado 2 o grado 3. Existe también lo que es el tratamiento endovascular, claramente, para realizar embolización de sangrado activos, y obviamente en pacientes hemodinámicamente estables, con compromiso severo, con hemoperitoneo difuso, y con, bueno, obviamente descenso marcado de hemoglobina, etcétera, el tratamiento termina siendo quirúrgico. Pero bueno, estas son las tres conductas que se pueden tomar, y obviamente todo esto dependiendo del grado de traumatismo que el paciente presente, ¿sí? Bueno, eso es un poquito de traumatismo hepático, tratando de ser que sea dinámico y conciso, ¿sí? Para que les queden los conceptos claros, que son los que traté de que... claros y puntuales e importantes, que me parece que se deben manejar del traumatismo hepático, ¿sí? Por su parte, el trauma pancreático es mucho menos frecuente que el hepático, ¿sí? Únicamente se ven un 2% del trauma cerrado, y muchas veces es difícil certificar digamos, o atribuírselo a un traumatismo pancreático como tal, porque bueno, puede ser que haya procesos, que se haya traumatizado todo lo que es la zona del marco duodeno-pancreático, entonces hay muchas veces que hay compromiso del marco duodenal y no del páncreas como tal. Ya les voy a mostrar un caso de esto, interesante. Y aparte de eso, los hallazgos imagenológicos son poco específicos, ¿sí? Digamos, si yo no tengo el antecedente del traumatismo, hay muchos de los hallazgos imagenológicos que pueden remediar o pueden ser similar, por ejemplo, a pancreatitis aguda, ¿sí? Por darles un ejemplo, ya se los voy a mostrar. Obviamente que también el páncreas puede ser comprometido por traumatismo cerrado o abierto, y al igual que en la
en el traumatismo hepático la colangioresonancia cumple un rol muy importante, resonancia magnética de abdomen y colangioresonancia, ambas cumple un rol muy importante en lo que es detectar compromiso del conducto pancreático principal, que en este caso, y les diría que hasta más importante que en el hígado, va a marcar muchas veces la evolución del paciente y la conducta a seguir, ya que en la mayoría de los casos en el que el paciente tiene lesión del conducto pancreático principal, el tratamiento debería ser quirúrgico. La verdad que lo más frecuente de traumatismo pancreático o en esa zona es esto. Yo he visto un par de casos de pacientes que andan en bicicleta, que se caen y que se clavan el manubrio en la zona del epigastrio, y eso genera un traumatismo cerrado en la zona, como ya les voy a mostrar algunos casos a continuación, ¿sí? Volvemos a lo mismo, también para el traumatismo pancreático existe en clasificación, es la misma entidad, la AAST o la American Association for Surgery of Trauma, ¿sí? Y en este caso lo divide en 5 grados, ¿sí? El grado 1 es una contusión pancreática menor, ¿sí? Sin compromiso ductal. El grado 2, o una laceración superficial, ¿sí? Ambas sin compromiso ductal. El grado 2, una contusión mayor o una laceración mayor, pero ambas sin compromiso ductal y sin pérdida de tejido pancreático. El grado 3, y fíjense esto que es importante, una transección distal, ¿sí? Es muy importante el tema de distal y proximal en este caso, porque los casos, digamos, de traumatismo pancreático son mucho más severos cuando son proximales, ¿sí? Son de la cabeza del marco duodeno pancreático o periampulares que distales. Entonces el grado 3 es una transección pancreática que va de margen a margen, digamos, o una lesión parenquimatosa profunda, ya en este caso sí con un compromiso ductal. El grado 4 es una transección, pero en este caso proximal, es decir, hacia la zona del cuello, de la cabeza del páncreas, del proceso uncinado, ¿sí? O compromiso o lesión parenquimatosa profunda comprometiendo la papila, que puede llevar a la pérdida de tejido, y el grado 5 es una disrupción completa, masiva, de la cabeza del páncreas, ¿sí? Algo parecido a lo que pasaba en el grado más severo del trauma hepático, ¿sí? Pero conceptos importantes de esto, 2, para que se lleven. Compromiso ductal, muy importante. Fíjense que acá no hablamos tanto de lo vascular, ¿sí? Si bien la raíz del mesenterio, el eje esplácnico, hay muchas estructuras vasculares importantes, no es tan frecuente que en el traumatismo pancreático haya compromiso vascular, porque en realidad está por fuera del páncreas. Ya algo de eso vamos a hablar, porque también hay que prestarle atención, pero las cosas importantes a tener en cuenta acá es si hay o no daño ductal y la localización en la que está producido el traumatismo, ¿sí? Donde está la laceración o la transección. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que sea más proximal hacia el cuello, cabeza y proceso uncinado del páncreas es más severo desde el punto de vista de la evolución y del pronóstico del paciente que lo que se genera hacia el cuerpo o cola de páncreas. Este algoritmo diagnóstico y terapéutico me pareció bastante interesante, ¿sí? en trauma pancreático, porque más o menos ordena un poquito los que les vine contando anteriormente, ¿sí? En el caso de traumatismo pancreático tal vez haya más indicaciones de cirugía, ¿sí? de la laparotomía exploradora, que en el caso de traumatismo hepático, pero obviamente que la regla general es si el paciente está hemodinámicamente inestable o no. Si lo está, si el paciente está hemodinámicamente inestable, bueno, va a la laparotomía exploradora, obviamente, indefectiblemente. Si no lo está, se realiza una tomografía computada, ¿sí? de abdomen y pelvis. Si el paciente tiene un parénquima normal con un poquito de líquido peripancreático, tiene un manejo no operativo y con medidas de sostén. No quirúrgico, perdón, y con medidas de sostén. Si en la tomografía yo veo que hay presencia de transección parenquimatosa con moderada cantidad de líquido peripancreático, al paciente le debo hacer una colangioresonancia. Si en la colangioresonancia detecto que hay compromiso ductal, va a tener que ir, o lo más probable es que vaya a una laparotomía exploradora. Si no hay compromiso ductal, el manejo es con medidas de sostén y no quirúrgico. Y en los casos en donde hay
compromiso parenquimatoso difuso, o sea, una transección del parénquima difusa, fundamentalmente y con más razón si es a nivel de la cabeza, con abundante cantidad de líquido peripancreático, también el paciente es candidato a una laparotomía exploradora. Hoy en día existe cierto manejo percutáneo, ¿sí?, de drenaje de colecciones que también aportan ciertas soluciones al tratamiento, pero no es para todos los casos, obviamente. Entonces, fíjense un poquito en los grados. Grado 1, por eso les digo, al principio les dije que es bastante inespecífico y que tengo que tener el antecedente del traumatismo, ¿no? Grado 1, fíjense que es un poquito de líquido, esto obviamente que tiene un manejo conservador y no es quirúrgico, hay un poquito de edema y líquido rodeando o en topografía en relación a la cabeza del páncreas y a la segunda porción duodenal. Esto se puede ver hasta en una pancreatitis aguda leve, obviamente, este hallazgo. Claramente un manejo no quirúrgico. El grado 2 ya se ve una laceración, ¿sí?, que si bien tiene líquido peripancreático, la cantidad es escasa, hay algo de líquido rodeando el riñón, probablemente no descartando algún área de hematoma subcapsular, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. No hay pérdida del tejido pancreático y también se podría hacer un manejo conservador. Ya el grado 3, la laceración o la transección es más severa, con cambios edematosos, comprometiendo en profundidad gran parte del parénquima. Fíjense que hay hematomas tanto en la transcavidad de los epiplones, ¿sí?, el estómago está completamente desplazado en sentido anterior, ¿sí?, y está todo este voluminoso hematoma ocupando la transcavidad de los epiplones, y también otro en el espacio de Morrison, en este caso sin compromiso vascular. Grado 4 ya se pierde completamente o en gran parte la morfología. Acuérdense que ya grado 4 y grado 5 era más compromiso proximal, ¿sí?, hacia la cabeza del páncreas. Ya hay más cambios morfológicos, con cambios inflamatorios, restos hemáticos hacia la cabeza del páncreas, ¿sí? Y el grado 5 ya hay una pérdida completa de la arquitectura glandular a este nivel. No puedo reconocer parénquima pancreático, hay una distorsión completa, probablemente hay un estallido de la cabeza pancreática a dicho nivel, por eso no la puedo reconocer y veo todos estos cambios, todos estos restos hemáticos y todos estos cambios inflamatorios regionales. En todos estos estadios, en ninguno se observó compromiso vascular claro, y si se fijan, la clasificación tampoco habla de compromiso vascular, ¿sí? Pero yo creo que es algo a tener en cuenta, ¿sí?, ya se los voy a nombrar después, pero siempre ver la confluencia venosa portoesplenomesoraica, el origen de la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, digamos, puede haber lesión de alguna de estas estructuras vasculares, y obviamente que de haberlas son de gran severidad, entonces no enfocarse solamente en el parénquima pancreático y en su tejido graso regional, sino también mirar siempre las estructuras vasculares del eje esplácnico y de la raíz del mesenterio para descartar la presencia de lesiones vasculares en este nivel, ¿sí? Y la importancia de la colangioresonancia, ¿no?, lo que les decía anteriormente. Fíjense con qué claridad la colangioresonancia me puede determinar las zonas de amputación ductal, ¿sí?, secundario a traumatismo. Esto es una colección que se generó postraumática y regional, pero fíjense estas zonas de cutoff, ¿sí?, de amputación ductal por la transección parenquimatosa y estas zonas se ve ausencia de continuidad del conducto. Obviamente que estas amputaciones ductales se pueden ver en otras entidades, no es algo que sea exclusivamente del traumatismo. Hay procesos oncológicos, por ejemplo, que generan amputaciones ductales y dilatación del wirsum en sentido distal hacia la cola del páncreas. Es algo muy frecuentemente que vemos. Obviamente que en pacientes con antecedentes traumáticos recientes se debe asumir que estas amputaciones o que estos cutoff del conducto pancreático principal son de origen traumático, ¿sí? Entonces, la colangioresonancia, tanto en traumatismo hepático, a mi entender, además de la tomografía, la colangioresonancia tanto en traumatismo hepático como pancreático, juega un rol importante. No es el primer estudio que se pide, obviamente. Primero estudiamos al paciente con tomografía, como les dije, multicorte, multifase, trifásica, pero la colangioresonancia es un método muy útil y a tener en cuenta, ¿sí? Este es un caso que les quería mostrar, ¿sí?, que fue hace varios años, ¿sí?, yo era residente primer año, hace como 10 años, en donde vino un paciente joven
que tuvo un traumatismo cerrado jugando al fútbol, ¿sí? Un rodillazo del arquero en la zona del epigastrio. Si se fijan la hora, era un fin de semana, eran las 8 de la noche, y bueno, le hicimos una ecografía en primer momento. El páncreas lo veíamos bien, sí, yo estaba con mi R superior en ese momento, en un R3, el páncreas lo veíamos bien, pero veíamos toda esta imagen que está medida ahí, todo esto, toda esta imagen isocogénica, levemente hipocogénica, mal delimitada, que la veíamos en topografía duodenal nosotros. La veíamos, obviamente que no podíamos delimitar el duodeno con claridad por ecografía, pero el páncreas lo veíamos relativamente bien y veíamos toda esta imagen que nos llamaba la atención en topografía de la segunda/tercera porción duodenal. Entonces el paciente va a una tomografía computada con contraste endovenoso, trifásica. Fíjense que ya veo líquido libre, ¿sí? Perivesicular en este caso, en realidad no es perivesicular, es retroperitoneal, esto ya, porque es líquido rodeando la vena cava inferior, rodeando el riñón, algo en el espacio de Morrison, pero fundamentalmente retroperitoneal. Y fíjense que la porción que yo evalúo del páncreas, le puse esta foto para que sea más representativa, que es el proceso uncinado del páncreas, se ve perfectamente bien, ¿sí? No se ve áreas de edema, ni áreas de contusión, ni de transección, ni de laceraciones, no se ve nada raro, pero en unos cortes más caudales, ¿sí? Vemos cómo la segunda/tercera porción del duodeno se ve toda esta alteración de la densidad con estos tractos lineales hipodensos mal delimitados, que en realidad el paciente había tenido un traumatismo duodenal con el líquido libre, con todos los hallazgos que habíamos visto. Bueno, fue a cirugía y fíjense la ruptura duodenal que presentaba en el acto quirúrgico, ¿sí? Entonces, es un poco lo que les dije al principio, ¿sí? Si bien está dirigido fundamentalmente a trauma pancreático, uno, digamos, lo relaciona fundamentalmente con trauma pancreático, siempre tenemos que estudiar todas las estructuras del marco duodeno-pancreático de esa zona, porque no únicamente la única estructura que se puede lesionar es el páncreas, ¿sí? Sino todo lo que está alrededor, en este caso, el duodeno. Entonces, es un tema o un concepto a tener en cuenta. Como consideraciones generales, las lesiones grado 1 y grado 2 pancreáticas, acá estamos hablando, tienen tratamiento habitualmente conservador, ¿sí? Las lesiones grado 3 a 5 pueden requerir tratamiento quirúrgico percutáneo, esto depende de si hay compromiso ductal o no, y de la zona en donde está comprometido, y de si se han armado colecciones regionales, ¿sí? Colecciones peripancreáticas. Lo que les dije anteriormente, si bien uno se centra mucho en el páncreas, ojo con las lesiones vasculares del eje esplácnico, fundamentalmente de las raíces del mesenterio, y de vuelta a hacer hincapié en el compromiso ductal, que muchas veces marca la evolución, ¿sí? Porque las fístulas, en este caso, sobre todo duodenales o mismas pancreáticas, son de muy difícil manejo. Entonces, si bien no hay compromiso vascular claro, lo que termina abarcando muchas veces el pronóstico y la evolución del paciente, en el caso del traumatismo pancreático, es el compromiso ductal. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y gustado, y muchas gracias por su atención. Buenísimo, Juan. Excelente presentación. Muy, muy completa, perdón. Acá hay una pregunta que se las comparto a todos, de Hernán Contreras. Se habló en voz alta. Hola, mi nombre es Hernán Contreras, muy interesante la exposición. Yo estoy en un hospital con 5 rutas alrededor. Cuando llegan a la guardia, les hacemos ecografía. Si es normal, ¿recomendás hacer 4 tomografías, es decir, simple, arterial, hepática y tardía? Algunos proponen fase simple y una fase intermedia de los 50 segundos, sin fase tardía. ¿Qué opinas? Gracias. Te doy esa pregunta a vos, Juan, y después de última yo opino cuál es mi visión de cirujano. Sí. Yo creo, a ver, me parece que hay que dividir un poquito acá las aguas. Yo creo que si el paciente amerita una tomografía, me parece que eso cuando yo no soy emergentólogo ni cirujano, pero cuando lo reciben al paciente, ya más o menos saben digamos, en el contexto que se encuentra, si la ecografía no muestra líquido libre, no muestra líquido en el Morrison, no muestra líquido peripático, no muestra líquido en fondo de saco de dulas, digo, por algo existe el ECOFAST en las guardias, en donde uno va mirando todas las cavidades donde puede haber líquido libre en el trauma.
a ver, de existir la posibilidad, y ante un traumatismo que lo merite, me parece que la tomografía es un estudio que se debería realizar, porque pueden haber lesiones que sean inadvertidas por la ecografía, en traumas menores tal vez no sea necesario. Mi recomendación es que, digamos, yo por lo menos siempre los traumatismos los estudié en 3 fases, digamos. Tal vez, sí, si vos me decís la fase tardía, se podría obviar, depende de qué estés buscando, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si vos estás pensando, si vos hiciste una buena fase arterial y una buena fase venosa, bueno, tenés gran parte del problema cubierto. El tema es que si el paciente tiene un traumatismo, por ejemplo, renal, y hay una fístula ureteral o hay un compromiso ureteral, la extravasación del contraste la vas a ver en la fase tardía. Entonces, digamos, está bien que hoy en día está bastante en boga tratar de irradiar lo menos posible, pero me parece que si el paciente ya se le pasó contraste, ya lo tenés acostado en la camilla, y bueno, ya le hiciste la tomografía, me parece que en casos de traumatismo yo haría un estudio lo más completo posible. Hacer fases híbridas también existe, hay en algunos lugares donde hacen fases arteriovenosas, ¿sí? Donde hacen un tiempo intermedio, ¿sí? Que no le hacen ni un arterial muy temprano, ni un venoso, sino que están medio mezclados, o sea, en la fase arterial ves tanto vena como arteria. Podría existir, digamos, el riesgo es que se te mezclen un poquito las cosas y que no veas un sangrado activo bueno, que lo podrías ver con más precisión en una fase bien arterial. Digamos, mi opinión es esa, digamos. A todos los pacientes hacerle tomografía, y yo creo que no, creo que la ecografía es un buen primer paso, y obviamente teniendo en cuenta la cinética del trauma y qué grado de traumatismo tiene. Pero una vez que hiciste la tomografía, yo haría el estudio más completo posible. Clarísimo, Juan. Sí, mi visión de cirujano que la ecografía es una gran herramienta para el manejo inicial del trauma, pero está focalizada pura y exclusivamente a la búsqueda de líquido libre, que es lo que nos marca a nosotros la conducta quirúrgica o no y en base a la estabilidad del paciente. Segundo, tener muy en cuenta, como bien dijiste vos, el mecanismo traumático. No es lo mismo una colisión vehicular a 20 km por hora que una colisión vehicular a 60 km por hora, con muertos en la escena, etc. Entonces uno tiene que tomar en cuenta que es muy importante el mecanismo traumático y la energía involucrada en ese trauma para decidir si el paciente es merecedor o no de un estudio por imagen más complejo como una tomografía. Si uno decide hacer la tomografía, sin lugar a dudas, se tomó la decisión de hacer la tomografía, sin lugar a dudas tiene que ser con fase arterial venosa tardía. Uno no sabe qué lesiones puede encontrar, inclusive puede tener FAST negativos sin líquido libre y encontrar lesiones intraparenquimatosas que con la ecografía no las vimos, y puede tener una lesión con, como mostró bien Juan, una lesión hepática con un sangrado activo dentro del parénquima que vos con la ecografía no pudiste verlo porque no tenía líquido libre. Con lo cual, hoy lo que se recomienda en lo que es el manejo del trauma es cuando uno decide hacer la tomografía o elige el paciente que requiere una tomografía, es hacerla lo más completamente posible. Si no, van a pasar lesiones inadvertidas y va a ser un estudio, digamos, y ahí sí, si hacemos una TC sin contraste, que eso en muchos lados a veces es dificultoso conseguir el contraste por guardia, sobre todo en el ámbito público me han contado que es muy dificultoso a veces hacer una tomografía sin contraste a las 2 de la mañana, por ejemplo. Es un estudio que sin contraste la verdad no tiene mucha validez. Hay lesiones que pasan completamente inadvertidas. Por eso lo ideal es que la tomografía siempre sea con el contraste, y más aún que sea con su fase arterial, venosa y tardía bien establecida las 3. La experiencia que yo tengo en lo que es opciones híbridas, como contó Juan, así, arteriovenosas al mismo tiempo, tampoco son muy, digamos, mejor que sin contraste, obviamente, pero bueno, hay entidades como las fístulas arteriovenosas, en lesiones penetrantes que no las podés diagnosticar, y son posibles muchas de embolización. El parénquima no los ves, sobre todo el parénquima esplénico, no lo ves tan demarcado, tan bien estructuralmente como para descubrir las alteraciones quizás pequeñas, pero para hacer el diagnóstico. Con lo cual lo mejor, y es lo que se recomienda en la literatura hoy en día, es hacer las 3 fases bien establecidas. Sí, yo creo que si ya le estás pasando contraste, digamos, no tiene sentido ponerte a innovar o hacer algún protocolo raro, digamos. Hacer un estudio completo en las 3 fases y de manera tal que no se te escape nada. ¿Sí? Me parece que utilizando otras fases u
otro criterio, digamos, de poder llegar a comer algo. Absolutamente. Y acá hay otra pregunta de Darío Terán, que nos dice: buenas tardes, consulta. ¿Qué método de imagen considera que es mejor para seguir estos pacientes? ¿Tomografía, resonancia y en cuánto tiempo? Eso depende... Perdón, dale. No, te iba a decir, responde vos. Eso depende del hallazgo que vos veas en el estudio basal, digamos. Si vos tenés un paciente, habitualmente el mejor estudio para seguirlos es la tomografía. Que en estos casos uno pudiera sí ya dejar de irradiar tanto y hacer estudios en 3 fases, bueno, eso ya se podría llegar a charlar ya en la evolución, ¿sí? Más si el paciente está compensado. Pero bueno, depende de lo que uno encuentre en el estudio basal. Si lo que uno encontró, por ejemplo, en caso de un traumatismo hepático, es predominantemente hematoma o laceración, sin compromiso vascular, sin sangrado activo, bueno, claramente el método de elección para seguir este paciente es la tomografía computada. Si por ejemplo, hay algo de compromiso de hematoma, de laceración, pero se asocia a, por ejemplo, como les mostré, una fístula biliar o algo ductal en el caso del páncreas, y bueno, habrá que hacer colangioresonancia viendo tanto conducto pancreático como vía biliar para ver cómo van evolucionando estas fístulas. Entonces, habitualmente, si vos me decís cuál es el más común para seguir estos pacientes, por lejos, la tomografía, por lejos. Pero en ciertos casos, en donde hay compromiso ductal, es mejor hacer resonancia y colangioresonancia. Y el tiempo es relativo, digamos, no hay nada que esté escrito ni categorizado de decir, bueno, a este paciente se hizo una tomografía el día de entrada y le tengo que repetir sí o sí la tomografía en 7 días. Eso muchas veces lo va a marcar la evolución clínica del paciente, me parece, las potenciales complicaciones, si el paciente hace fiebre, si el paciente se descompensa. Me parece que el manejo va a depender de la evolución del paciente y el repetir la imagen también depende de cómo evoluciona el paciente. Así es. Después yo tengo un par de casitos para mostrar al final de las 2 presentaciones y iba a dar una pequeña presentación de tratamiento no operatorio. Y una de las cosas que se habla justamente es esto de cuándo hacer los controles tomográficos. Sin lugar a dudas, el mejor método es la tomografía. Cuando uno hace o toma el camino de hacer tratamiento no operatorio, una condición sine qua non es la disponibilidad de tomografía. Si uno no tiene tomografía, no debería hacer tratamiento no operatorio, pues es bastante riesgoso por la posibilidad de pérdida de lesiones asociadas. Ahora, el control, como dice Juan, es cuando lo haces, y la verdad que no está establecido en la literatura, eso es cierto. Sí depende mucho de la experiencia y del protocolo de cada institución. Algunos recomiendan al 5.º día, otros recomiendan al 7.º día, otros recomiendan la demanda, no está establecido. Básicamente, como decía, se basa en la experiencia del grupo que está viendo al paciente. Después igual al final charlamos un poquito de eso, que voy a dar esta breve presentación de tratamiento no operatorio de la visión mía de cirujano. Y perdón, hay una pregunta más de Melissa Gómez. ¿Recomienda también hacer la TC de tórax con contraste o sin contraste? Bueno, esto es una pregunta relativamente frecuente que me hacen o que se hace y que muchas veces se hace mal. Si yo al paciente, en general el protocolo, si yo al paciente, suponete, si es un traumatismo, una colisión vehicular o un traumatismo severo, generalmente nosotros lo que hacemos es hacer el barrido del tórax en la fase arterial, ¿sí? Es una fase arterial en donde se adquiere la aorta completa desde arriba, desde los troncos supraórticos, ¿sí? Hasta abajo, casi hasta la bifurcación de las ilíacas, en una fase arterial, para descartar que no haya ninguna lesión aórtica, etc. Entonces, el tórax se barre en la fase arterial y después le haces la fase portal y la fase tardía al abdomen. La fase tardía la puedes hacer corta, la fase venosa la puedes hacer hasta sínfisis, eso es variable, pero generalmente los protocolos de tiempos vasculares en trauma, generalmente el tórax se estudia en la fase arterial, a diferencia de, por ejemplo, pacientes oncológicos u otros casos en donde generalmente, por lo menos lo que yo hago es barrerlos en el tiempo portal a los pacientes. En el caso del traumatismo, para tener una buena opacificación de la aorta, en todo su recorrido, se estudia en la fase arterial. Y así, obviamente, puedes hacer reconstrucciones
óseas, evaluar estructuras óseas, podés evaluar absolutamente todo, parénquima pulmonar, pero además de poder evaluar mediastino, parénquima pulmonar, estructuras óseas, bueno, tenés una muy buena visión de la aorta. Sí, exactamente. Sobre todo cuando son politraumas y mecanismos de alta energía por desaceleración, caídas de altura, etc. Tiene que ser una fase arterial y ver bien la aorta, pues hay disecciones aórticas, lesiones traumáticas de la aorta por desaceleración, que es el mecanismo más frecuente en el trauma cerrado y uno está obligado a descartarlos, obviamente. Así que, bueno, ya no tenemos más preguntas por ahora, así que si les parece pasamos a hacer una presentación del doctor Alejandro Tempra. ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, acá estoy. Perfecto, ahí está. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Estamos? Se ve y se escucha perfecto. Bueno, agradecido de invitarme y de participar de este evento importantísimo. Veo la cantidad de asistentes que hay y la influencia que tienen, que está todo el país representado. Inclusive veo que hay internacional también. Así que, bueno, muchas gracias. Me toca este tema, compartirlos con ustedes, que es el trauma abdominal, en especial énfasis con el trauma renal y el trauma esplénico. Entonces, como me dijeron que hay muchos residentes también, inclusive residentes, la mayoría de cirugía, pero también residentes de imágenes, es que vamos a hacer una escalada, vamos a hacer un repaso de este tema, que lo podamos aprovechar todos. No me equivoqué, no se asusten, esto es parte de la charla. ¿Se acuerdan de esta especie de mago, por llamarlo de alguna manera, del siglo pasado, que se escondía en cajas de vidrio y lo ataban, le ponían cadenas, le ponían candados y se tiraba al agua y tenía que salir? Bueno, parece que tenía un fan que lo seguía por todos los espectáculos y la vez que lo pudo ver, lo atacó y le empezó a dar patadas y golpes en el abdomen. Evidentemente era un alienado. Y Houdini finalmente murió de un trauma abdominal y tuvo lesión del basto y lesión del riñón. Muy romántico el tema porque une un poco el tema que me toca dar, pero fue así la circunstancia. Un famoso con este tipo de tema. Y él, antes de morir, dijo una frase muy famosa que quedó, que dice: realizaré mi mejor acto, volveré del más allá. Así que, bueno, evidentemente debe estar complicado para que lo haga. Los mecanismos de injuria en el trauma abdominal son básicamente cerrados y abiertos. Cerrados es por compresión, desaceleración, golpe directo, básicamente la pared abdominal cerrada. Y los traumas abiertos, obviamente, se viola la pared abdominal, ya sea con un arma de fuego, un arma blanca, que expone la cavidad y las presiones internas con las presiones externas. Los traumas cerrados, las vísceras sólidas, son las más vulnerables porque absorben mayor energía. Al no tener vía de escape, que puede ser una apertura de la cavidad abdominal, todo se concentra y se impacta más sobre las vísceras sólidas y sobre todo el vaso del riñón. Son las que más se dañan en estos mecanismos. Y las vísceras huecas son un poquito, zafan de alguna mejor manera, y solamente la complicación mayor es, como se mostró recién, el duodeno, tienden a estallar por un mecanismo de asa cerrada. Pero básicamente las grandes protagonistas de los traumatismos abdominales cerrados son las vísceras sólidas. El abierto, como dijimos, es la injuria en el sitio del trauma, intestino delgado, sobre todo porque está en la pared anterior del abdomen y son los que tienen más superficie para ofrecer ante un puntazo, por ejemplo, algún balazo, el hígado, el colon, en fin, la dirección del elemento que abra la pared es el daño que vamos a originar. Como todo, el paciente llega a emergencia, se evalúa, que la evaluación primaria siempre es a través del control de la vía aérea, la estabilidad cardíaca, y recién una vez que está en semicondiciones, en condiciones, vamos a hacer los métodos radiológicos y vamos nosotros, en nuestros servicios de imágenes, a ayudar en esta situación.
¿Cuáles son los elementos radiológicos que contamos? La radiología simple, la ecografía y la tomografía. ¿Qué pasa con la radiología? La nombramos poco en esta patología. No es necesaria en una observación inicial. Sí, puede detectar neumoperitoneo, lesiones óseas que son bastante sugerentes. Por ejemplo, si nosotros hacemos una placa de abdomen combinada con una placa de tórax a un paciente que no tenga una emergencia significativa, pero venga con un trauma, si vemos fracturas de las últimas costillas, podemos ver que si es a la derecha o a la izquierda, la lesión puede ser del hígado o puede ser del vaso, como consecuencia de esa fractura, ¿no? Si hay fracturas de apófisis transversas lumbares, también los órganos más cercanos en las transversas, si hay penetración de las transversas, van a ser las lesiones que pueden ocurrir en el riñón, derecho e izquierdo respectivamente. Y las fracturas pelvianas, nuestro gran órgano a valorar, es cuando hay una lesión vesical asociada en este contexto. Pero aquí tenemos una herramienta fundamental, que es la ecografía y el método FAST. FAST, que no viene de rápido, sino que es un acrónimo, que es el Focused Assessment by Sonography for Trauma. ¿Qué es esto? Es algo muy importante, se hace en todos los servicios de guardia, todos los que están escuchando esto saben de lo que hablo, pero es un método que hay que familiarizarse. ¿Para qué está? Es para observar líquido libre en trauma cerrado. Eso es una indicación muy precisa. Detecta 250 centímetros cúbicos en total cuando está liberado en cavidad, sobre todo cuando está esparcido por el abdomen, pero solamente si hay 100 centímetros por una lesión menor, un hematoma menor, y tenemos la suerte que se localiza en el Morrison, con poca cantidad ya podemos hacer positivo el screening del FAST. Tan importante es el FAST, el trauma abdominal, que es considerado el primer método diagnóstico a efectuar en un traumatismo cerrado de abdomen. Un concepto que debemos grabarlo. Se hace en 4 sitios de observación, está bien reglado. No se necesita ser un ecografista avesado, ni siquiera ser un ecografista con otras especialidades. La intención es buscar líquido. Entonces se hace en 4 puntos, que es el hipocondrio derecho, buscando el Morrison, hipocondrio izquierdo, buscando el bolsillo esplenorenal, la región subsifoidea, para ver el pericardio, a ver si hay líquido allí, y la región suprapúbica, para ver el Douglas, si hay líquido. Si hay un poquito más de experiencia y si el paciente nos da tiempo, levantamos el transductor y miramos los senos costofrénicos para ver si hay un compromiso pleural asociado. Y la situación es así, es un observador que con un ecógrafo portátil, sencillo, manipulable, liviano y rápido, que de hecho tiene que ser así, porque hay que estar cambiando de sala, meterlo al quirófano, meterlo en la guardia, llevarlo donde sea, se pone. En este caso, se está haciendo la investigación en el hipocondrio derecho, para buscar en el Morrison. Aquí, en el hipocondrio izquierdo, buscamos en el Morrison contralateral, llamémoslo, que es el bolsillo esplenorenal. Aquí, suprapúbico, esa es la observación, para ver si hay líquido en el Douglas, y bueno, y aquí subsifoidea, para ver si tiene un derrame pericárdico, que es una emergencia, más que emergencia, si llega a ser así, ¿no? Las imágenes que se obtienen, las que ustedes tienen que familiarizarse, y con esto alcanzaría para que todos sean especialistas en el FAST, es distinguir el parénquima hepático y el riñón derecho. La interfase siempre es una línea blanca porque es grasa. Si hay líquido se transforma en un espacio negro. Y se separan, por supuesto. Esto sería el bolsillo esplenorenal, en el hipocondrio izquierdo. Este es el órgano, el bazo. Fíjense que tiene un color, una ecoestructura que llamamos un poquito más técnicamente nosotros, parecida al hígado, y al riñón. Entonces la línea blanca, que es la línea grasa que lo separa, consideramos esto normal. Si se llena de líquido, se separan y se pone negro. La visión suprapúbica, que buscamos en este caso, bueno, es un masculino, ven que está la vejiga longitudinal y transversal, y acá está la próstata, y en el espacio vésico rectal, en este caso del hombre, encontraríamos líquido por detrás. Y subsifoidea, para ver, esta es la cavidad cardíaca, la línea blanca es el pericardio, y por supuesto se llenaría de líquido negro si tiene derrame pericárdico. Así que estas son las 4 imágenes que ustedes se tienen que familiarizar, observar y ver si hay o no líquido. ¿Para qué sirve esto que acabamos de ver? Para dar una celeridad y una severidad al cuadro. ¿Qué ventajas tenemos con el FAST? Es rápido, eso está claro, es portátil, por lo que comenté recién, es de bajo costo porque son los ecógrafos más fáciles y lo único que tienen que pedir
a sus clínicas, a sus hospitales o a sus institutos, que sea un ecógrafo sencillo que permita un transductor convexo para poder ver estas estructuras. Es muy simple de realizar, la experiencia y la curva de aprendizaje es muy básica y seriado porque se puede repetir. Desventajas. Si llegamos a ver líquido, está muy bien, pero no vemos el sitio del sangrado. Los fluidos que se detectan son por lo menos 250 centímetros cúbicos. Repito lo que dije recién, que si hay menos cantidad solamente en el Morrison, por eso la importancia de mirar casi de entrada, empezar por el hipocondrio derecho, es la recomendación que se sugiere. Limitado para ver intestinos, obviamente, los movimientos intestinales, los gases no permiten o ver más allá de eso. No ve el retroperitoneo, que es un área profunda, escondida para la ecografía, y más un paciente de estas características. Y bueno, por supuesto, la obesidad se imaginan que dificulta la observación de estas circunstancias. La utilidad también se puede explicar en este cuadro, en donde si el FAS es positivo, FAS positivo quiere decir que tiene líquido, y el paciente está inestable, basta. Sáquenlo del servicio, que no lo traigan a hacer tomografía, se va al quirófano, no, porque ese paciente tiene chance solamente con ustedes haciendo la cirugía. Si tienen FAS positivo, o sea, hay líquido, pero el paciente está estable, la recomendación es, bueno, nos da tiempo, vamos con un mapa un poco más definido, vamos a ver qué tipo de lesión tiene, a dónde está, cómo actuar, con un poco más de tranquilidad, pero con emergencia. Por otra parte, si el FAS es negativo y el paciente está inestable, empecemos a pensar que puede tener otras causas extraabdominales. Si es un traumatismo severo, a lo mejor tiene un cuadro cráneoencefálico, un cuadro torácico o otro tipo de descompensación. Y si el FAS es negativo y el paciente está estable, es un paciente que prácticamente nos tranquiliza, observación, seguramente es el que tiene mejor chance de que la cosa funcione y salga todo bien. La tomografía computada, el otro método que tenemos para valorar el trauma abdominal, es específico de órgano y ubicación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos estudiar el hígado porque sospechamos el hígado y vamos a hacer el mejor análisis del órgano hígado, del vaso, del riñón, se mostró el páncreas inclusive, o cualquier otro órgano, inclusive estructuras vasculares e inclusive intestino. Podemos ver el sangrado activo, no es menor, ¿no es cierto?, esta propiedad de la tomografía computada. Podemos ver el retroperitoneo, no se nos esconde nada con esta visión de 360 grados, inclusive con reconstrucciones, la verdad que no se nos esconde nada, y tiene una indicación muy precisa, que no hay ninguna duda, que es el trauma cerrado, y en un paciente estable es el candidato ideal para hacer el máximo esfuerzo. Recién discutimos, os escuché una pregunta muy interesante, una muy buena discusión que hizo Juan y Federico, ¿cómo se hace la TC? No tengan dudas que hay que hacerla de la mejor manera y de la forma más exigente. Lo artesanal, bueno, a veces puede haber circunstancias que no tengamos el material a mano, o el contraste, o una bomba, o alguna limitación que haga que haya que hacer algunas etapas híbridas, o lo hago como puedo. Pero digamos que la exigencia debe ser hacerla de la mejor manera. ¿Cómo es esto? Series sin contraste, fundamental, y series con contraste en el triple tiempo. 30 segundos, 70 segundos y 3 minutos. Y plantearlo en ese tiempo. Para hacerlo, hagámoslo bien. Entonces ustedes aprendan que esos son los tiempos que deben exigir. ¿Por qué? Porque a veces los técnicos están, si se ponen a charlar, che, cómo salió Boca el domingo, qué pasó, se nos van esos tiempos, y en un paciente esos tiempos dan la posibilidad de una mejor sobrevida. 30 segundos en su etapa arterial, 70 segundos en una fase portal que llamamos, y 3 minutos en la fase de equilibrio o de excreción. Usar contraste oral, otro método que deberíamos también exigirlo. No importa en qué circunstancias se encuentra el paciente. Si se puede combinar con contraste oral, es importante. Esto depende del estado que esté el paciente. Y por supuesto, en todas las estaciones de trabajo que tenemos los tomógrafos, exigir las reconstrucciones en todos los planos para poder ver todo en el máximo proyección posible. Recordando simplemente otros métodos complementarios en traumatismo cerrado, esto simplemente porque hay muchos de ustedes que a lo mejor no tienen un tomógrafo disponible, estarán en algún hospital o en algún centro en donde el tomógrafo no está inmediato la resolución. Entonces, la punción abdominal, ¿se sigue haciendo? Sí, por suerte cada vez menos, y solamente limitado ante la duda o la pregunta, no puedo hacer otra cosa, porque sabemos lo limitado que es esto. Arteriografía, por supuesto,
En el caso de que haya alguna lesión vascular, también se puede realizar. Y bueno, una videolaparoscopía exploradora, yo sé que muchos de ustedes lo han pensado y lo deben estar teniendo en la cabeza, es decir, yo le hago la videolaparoscopía y bueno, queremos ponernos de acuerdo entre todos para ver cuál es el mejor camino. ¿Qué paciente va directo al quirófano? Tengámoslo claro, el paciente que tiene el trauma cerrado, está inestable y tiene el FAS positivo, como dijimos recién. Aquel paciente que tiene un trauma abierto con hipotensión y, por supuesto, el trauma con evisceración no nos deja ninguna duda de que no pasa por el servicio de imágenes de estos pacientes. Eso fue una introducción general para poner las cosas ordenadas y ahora vamos a ver específicamente el trauma renal. Tiene una incidencia el trauma renal de todos los traumatismos abdominales del 1,25 al 3,25, mayor hombres que mujeres, 4:1, jóvenes fundamentalmente, pero el dato más importante que se da en esta generalidad yo creo que es esto, que está asociada a otras injurias, 20 al 94%. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros diagnosticamos y observamos un trauma renal, ya está, no nos quedemos confiados como que vemos el arbolito y no vemos el bosque. Observemos bien, porque miren ese porcentaje. Va a haber alguna lesión asociada, menor, quizá, pero lesión también asociada. Como dijimos recién, en los traumas cerrados, el aumento de presión por el traumatismo, no hay vía de escape, estalla en el riñón. Y es una de las principales causas, el trauma cerrado como elemento fundamental. Y el trauma abierto cuando viene directo al riñón. El balazo, el puntazo, lo que sea, apunta directo al riñón, por supuesto va a ser ese el daño que va a producir. Ustedes lo sospechan clínicamente por el análisis del paciente, la llegada del paciente, inclusive el dolor, el hematoma que puede llegar, o si hay fracturas costales, como dijimos, como una orientación básica, y por supuesto si el paciente tiene hematuria, no solamente ya hay que pensar que pueda tener también una lesión de vejiga asociada. Aquí en el trauma renal, la TC es el gold estándar. ¿Sí? La resonancia la nombramos porque solo para excepciones. Clásica alergia al yodo, si es que debería hacerse con contraste, o para ver con mayor definición estudio vascular en aquellos pacientes que no hagamos el yodo. Pero la TC es el gold estándar. Como todos los traumatismos, y como es la Asociación Americana de Cirugía del Trauma nos tiene acostumbrados desde hace muchos años, está graduado. Y la graduación, la verdad que es un poco a veces tediosa, inclusive memorizarlo, pero es importante porque eso marca la conducta. Entonces, con la escala de órgano de injuria, las alteraciones renales presentan los siguientes grados. La injuria renal grado 1 es aquella injuria renal que tiene contusión renal, ¿sí? Simplemente una contusión renal localizada en el parénquima, sin otro compromiso, o un hematoma subcapsular, pero sin laceración. No hay ni lesión parenquimatosa y la cápsula está íntegra. Observen en este esquema que todo el espacio perirrenal está normal. Entonces, sea contusión, sea hematoma subcapsular, la cápsula renal sana, el espacio perirrenal sano, es un grado 1. Esa es la principal recomendación. Ejemplos de pacientes que hemos tenido con injuria grado 1 es en este caso el polo inferior del riñón derecho en una fase vascular, en la segunda fase, cómo se ve el área hipovascular por el edema, la contusión y el hematoma que presenta allí. En el plano coronal, fíjense qué bien que se observa el riñón ICF, la falta de vascularización en su polo inferior, y miren la fase de excreción o fase tardía, en donde el polo inferior está hipovascularizado. Pero, lo que les dije recién, concéntrense en el espacio perirrenal. Mucho lo que pasa dentro del riñón no importaría si el espacio perirrenal está indemne, está sano, no ve ninguna alteración. Entonces están en la injuria grado 1. Otro ejemplo, en este caso, el hematoma. Habíamos visto la contusión y este es un hematoma subcapsular, esta imagen en semiluna periférica que comprime parcialmente el parénquima, cápsula indemne, espacio perirrenal que ni se entera de lo que está pasando adentro. En la siguiente fase y en el corte coronal, miren que es un subcapsular bastante largo, pero es un paciente que seguramente va a evolucionar muy bien. En la injuria grado 2, vamos a empezar por el esquemita, obsérvenlo, ya hay espacio perirrenal afectado. ¿Y por qué motivo? Porque hay una laceración cortical, un corte, una microfractura del parénquima y de la cápsula que tiene hasta 1 centímetro de profundidad y eso desemboca en un hematoma perirrenal.
O sea que a pesar de estar el espacio perirrenal afectado, el parénquima renal afectado es corto, es de hasta 1 centímetro. Y este es el ejemplo de una injuria grado 2. Es bastante grosero lo que parece que se viera. De hecho, es un grosero hematoma subcapsular. Acá pueden ver en la serie sin contraste una diferenciación entre el parénquima comprimido y el hematoma porque se ve bien hiperdenso. Y aquí también, fíjense que hay indemnidad de la cápsula hasta este sector. Y este sector, el espacio perirrenal, se empieza a alterar. Hay pasaje de sangre del subcapsular al perirrenal y esto lo determina como una injuria grado 2. Es más, en el contraste se puede ver las pequeñas laceraciones, en este caso no es una, sino que 2 seguro y probablemente 3 pequeñas laceraciones que han hecho el hematoma y la ruptura con la injuria grado 2. La injuria grado 3, la afectación perirrenal está. Esa ya no la tenemos que mirar más. Ahora no miremos más para afuera, miremos para adentro. Ya hay que ver la profundidad, que es mayor de 1 centímetro, pero en este caso no hay compromiso del sistema excretor urinario. Es una gran fractura, una gran laceración profunda que no llega a tomar contacto con el sistema excretor. En este caso, vemos serie sin contraste en la fase arterial y en la fase de excreción, muy importante, la fase de excreción tardía. Vuelvo a insistir con esto, exija una tomografía con todos los tiempos y bien hecha, porque es donde más información va a dar. Ni hablar en patología renal. En la serie sin contraste vemos un riñón que tiene otra fisonomía, está alterado por la presencia de una imagen hiperdensa, que es el hematoma subcapsular. Miren la laceración importante que tiene el riñón, pero en la fase de excreción no hay alteración ni pérdida del contraste del cáliz medio en este caso, hacia el exterior. Por lo tanto, no hay compromiso del sistema urinario. Cuando hablamos del grado 4, la laceración sigue siendo profunda, lo perirrenal está, ya no nos interesa tanto, pero compromete el sistema colector. Y además, en el grado 4 empieza a haber una complicación que es ya que haya trombosis traumática de arterias segmentarias próximas al sitio de la laceración. Entonces, aquí el compromiso urinario, ya saltamos un grado 4, independientemente de lo que veamos en el parénquima, lo que veamos por fuera, si hay compromiso del sistema excretor, es grado 4, o cuando hay una trombosis segmentaria postraumática. Miren aquí. Estamos viendo riñón, francamente no hay duda del accidente que ha tenido este paciente, el traumatismo importante, ha perdido su fisonomía, sobre todo en la región posterior, en este caso interpolar. Al verlo en distintos planos, en este caso es un corte sagital, una reconstrucción sagital, miren cómo la laceración va de extremo a extremo, desde la cortical, ya la cápsula no nos importa, tenemos que mirar hacia adentro, que es la gravedad que va a tener este paciente, y en la fase de excreción, muy importante, miren cómo de este cáliz está cayendo contraste a cualquier lado. No va al sistema piélico, no va hacia el uréter, sino que cae como un lago urinario extracalicilar, extrasistema. Eso ya es un grado 4. Para que quede claro, acumulación de contraste alrededor del riñón durante la TC fase excretora indica lago urinario y eso nos da grado 4 de lesión renal. Otro caso, miren, en este caso el riñón derecho, la fase arterial y una fase de excreción, con una reconstrucción en un plano coronal, como hay una laceración completa, totalmente el espacio subcapsular perirrenal con el hematoma, y en la fase de excreción hay contraste en cualquier lado, aquí, posterior, y al ver la reconstrucción, miren cómo la lesión del sistema excretor urinario queda clara y queda explicitada. La injuria más severa es la grado 5, laceraciones múltiples, prácticamente un estallido de riñón, y el compromiso o la alteración del pedículo vascular, abulsión desde su raíz de la arteria renal o trombosis postraumática. La complicación, se imaginan, es una isquemia de ese riñón que merece una reparación urgente. Injuria grado 5, un riñón que se encuentra totalmente fragmentado,
Mírenlo, no se distinguen ni mínimamente en esta serie arterial, por lo tanto en este polo ya no hay vascularización. Polo fragmentado, hematoma perirrenal, inclusive con escape urinario. Pero lo realmente importante es que en fase arterial no hay ningún tipo de captación de contraste. Trombosis de la arteria renal principal es la más grave injuria vascular. ¿Cómo vemos eso? En tomografía tenemos algunos signos que nos permiten determinarlo, como es la terminación abrupta de la arteria renal o un signo que es el signo del anillo cortical, un signo no deseado porque esto marca realmente una complicación importante, pero son los signos que nosotros buscamos para descartar. ¿Cuáles son esos? Miren aquí, riñón izquierdo, observen la arteria renal, el corte, agudo, repentino, neto y la isquemia del riñón. Esta es una laceración de la arteria renal, asociado probablemente a trombosis, por eso no vemos tanto pérdida alrededor, que origina la isquemia de ese riñón. Y aquí lo mismo, miren el riñón derecho, totalmente desvascularizado, compárenlo con el contralateral, el daño del películo vascular es tan significativo que ha dejado isquémico a la totalidad del parénquima renal. Les presento el famoso signo del anillo cortical. Es ver un riñón, obviamente, miren también, como les digo siempre, comparen con el contralateral, miren un riñón hipodenso, nada de circulación, y la cápsula, la corteza extrema periférica marca una densidad que es el anillo cortical, que cuando lo vean, grábenselo, saben de que es un riñón isquémico y absolutamente desvascularizado. Otros hallazgos que podemos tener en la injuria renal y que nos marcan signos de alarma es el sangrado activo, que se ubica en los tejidos perirrenales en forma de llama de fuego, es el signo que debemos buscar, o la formación de pseudoneurismas cuando hay una alteración focal, se ve como una apariencia redondeada, pero fundamentalmente que en las series con contraste endovenoso se incendia como si fuera una especie de lamparita prendida. Acá estamos teniendo un sangrado activo, fíjense esta imagen como en nube, que se marca bien hiperdensa, alrededor de los sistemas calicilares, y la formación de pseudoneurisma. Este paciente ha tenido una lesión vascular, y esa sangre se ha contenido a través del propio hematoma o de un coágulo alrededor, que le da cierta continuidad al flujo, pero sabemos que eso es muy inestable. Al dar contraste, eso se marca, se prende, lo que les decía, como una especie de lamparita, y miren en la angiografía digital localizada cómo se marca el pseudoneurisma postraumático bien claro y referido a ese nivel. Trauma renal con hipertensión arterial. ¿Lo han visto? ¿Han visto el paciente que tiene un traumatismo renal, que ustedes lo tienen internado y aparece una hipertensión arterial descontrolada? Va increyendo, que vuelve loco a todo el mundo y no sabemos qué pasa. Una emergencia radiológica, porque ese paciente, si le hacemos una tomografía, vamos a saber qué es lo que le pasa y vamos a poder sugerir qué es eso. Este paciente tiene un traumatismo renal y ha empezado con hipertensión arterial severa, importante. ¿Y cuál es la causa? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? Esto se llama riñón de Page. Y esto es una urgencia porque se hace evolutivo y puede dar una descompensación hemodinámica importante. Es una compresión renal por el hematoma o el proceso ocupante subcapsular. Este hematoma produce semejante compresión del riñón que hace una disminución de la perfusión renal, activa el complejo renina-angiotensina y aumenta la presión arterial sistémica. Lleva el nombre por su descripción del doctor Irving Page en 1939. O sea que esto es un detalle que está en letra chica, pero que tomográficamente lo podemos sugerir. Importante que veamos esto. Miren el trauma renal. Si ustedes se deciden a cada traumatismo renal que llega a sus manos y ante una evidencia de quizás una tomografía no determinante y un paciente relativamente inestable hacer la exploración quirúrgica inicial, van a tener una tasa de nefrectomía del 35%. Pero si paramos un poco la bocha, analizamos, hacemos la tomografía con todas las fases correspondientes, dialogamos mutuamente y analizamos bien el contexto de la situación, la tasa de nefrectomía baja al 12%.
¿Qué quiere decir? Obvio, no hay que salir corriendo inicialmente, siempre analicemos con tomografía el manejo de tomografía del trauma renal. Tanto es así que los grados que hemos repasado, el 1, ¿se acuerdan? Contenido en el riñón, el 2, cortita laceración, el 3, más profunda con hematoma perirrenal, pero ya hay este compromiso perirrenal, o el 4, que podía llegar inclusive hasta tener el lago urinario, como expreso allí. Fíjense que el 4 aún con infarto, inclusive hasta el 50% del parénquima, el tratamiento conservador evita la nefrectomía innecesaria con recuperación de este riñón. Inclusive, cuando vemos el lago urinario, que como imagen es una imagen bastante catastrófica, que uno dice, mirá, ¿qué está pasando? Está todo roto, puede haber una resolución espontánea de hasta el 87%. Así que tratamiento conservador es la sugerencia y la recomendación. Ya, por supuesto, cuando hay el grado 5, que está expresado por la avulsión de la arteria renal o la trombosis de la arteria renal, no solamente es quirúrgico, sino que es quirúrgico inmediato. Y tan inmediato que hasta 2 horas de isquemia renal hay un 93% de recuperación de ese riñón. Entre 2 y 4 horas de isquemia hay un 30% y mayor de 4 horas un 7%. Lamentablemente todos ya estamos pensando, lo habrán dicho por ahí, nunca nos llega un paciente en este estado. 2 horas de isquemia, si tiene una trombosis o una avulsión de la arteria renal, creo que no llega ni al hospital este paciente en este tramo. Sería mucha suerte de parte del paciente y nosotros podemos actuar, hacer la tomografía, hacer la cirugía. Pero bueno, en este escalón también es muy entusiasmante la situación porque más de 4 horas ya la recuperación del parénquima ante tanta isquemia es muy dificultosa. Así que realmente es bastante no deseado llegar a esta instancia. En el trauma esplénico, también los hombres ligamos un poquito más que las mujeres, igual que en el renal, y también en gente joven. El concepto es que el vaso es un órgano vascular. 350 litros de sangre por día lo atraviesan. Eso habla de la catástrofe vascular que puede significar una lesión esplénica. Víscera sólida, lo repasamos. Trauma cerrado es la etiología más frecuente en el trauma esplénico, y el trauma abierto dirigido, pero con mucha menos frecuencia. Hay un concepto que durante años se fue analizando que hay una forma mixta de lesión esplénica, no se explica muy bien en el artículo que les cito, todavía no tienen la certeza, pero se ha investigado en atentados terroristas, en cadáveres de bombas que han matado a esta gente justamente, y se ha visto que el bazo, por la onda expansiva de las bombas, es más lábil a romperse y alterarse que otros órganos. La sospecha clínica es el dolor del hipocondrio en el flanco izquierdo, de ahí una irritación frénica, si hay líquido, el dolor en el hombro izquierdo, y a veces el famoso asintomático hasta la ruptura de la cápsula que da el hemoperitoneo, y bueno, es el famoso periodo de ventana que durante años siempre ha sido un caballito de batalla en el concepto. También los amigos de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma nos dividen en 5 grados, y la evaluación por imágenes es en TC fundamentalmente, y la excepción, la resonancia. Aquí se valoran 2 cosas, que es el hematoma y que es la laceración. Y el hematoma puede ser subcapsular, en el parénquima, o inclusive por fuera del vaso, que es el perisplénico. Y la laceración es la lesión del vaso. En la injuria grado 1, 2 circunstancias lo pueden determinar. El hematoma subcapsular, que tiene que ser hasta el 10% de la circunferencia total de la superficie del órgano, o la laceración, que son cortitas, hasta 1 centímetro de profundidad. Observen aquí, vaso, hipocondrio izquierdo, observan una sutil indentación en su cara posterior, miren el hematoma periesplénico que acompaña la superficie en una superficie bastante menor, no rodea todo el órgano, pero es una lesión básica del vaso. Aquí la laceración y el hematoma. En el grado 2 se suma un hematoma subcapsular que llega a ser el 50% de la superficie del órgano, o ya un hematoma intraparenquimatoso, pero menor de 5 centímetros, o la laceración llega a ser hasta 3 centímetros de profundidad. Más profundo, pero no llega a estructuras vitales fundamentalmente. Miren aquí, como tenemos un vaso con una contusión esplénica,
importante en todo lo que es el polo inferior. Y aquí, como tenemos en el vaso, una hematoma subcapsular, fíjense la línea hiperdensa que rodea, acá en la visión coronal y en la fase tardía del contraste, como vemos que cubre el 50% de toda la circunferencia. Aquí ya es laminar, pero acompaña prácticamente hasta el polo inferior de este vaso. Bueno, la contusión intraparenquimatosa, que es lo que hacía de grado 2, y este paciente evidentemente ha tenido un politrauma. Miren el hígado, miren las laceraciones múltiples y el líquido libre que tiene, o sea que es multiórgano su circunstancia. En la injuria grado 3, el hematoma subcapsular se va extendiendo mucho más del 50% de la circunferencia, o aquí en el 3 se rompe la cápsula. Acuérdense que en el renal, en el grado 2, ya había una lesión capsular con compromiso perirrenal. Aquí ya tenemos una injuria grado 3, avanza un grado, pero la complejidad igual se presenta. Cuando la complicación parenquimatosa y su contusión y hematomas de 5 centímetros o más, o laceraciones profundas que puede llegar hasta los vasos trabeculares. En esta injuria grado 3, observen que ya tenemos un hematoma perirrenal, que va hasta el espacio subfrénico, también inclusive contralateral, hay subfrénico derecho, y aquí todo el gran componente perirrenal, que esto es grado 3, acá sí, es la sugerencia que les decía en el grado 2 al riñón, acá es el vaso en el grado 3, donde todo el espacio perirrenal ya nos marca una graduación hacia el grado 3, y laceraciones profundas con el hematoma periesplénico. Laceraciones múltiples, profundas, ya hay vasos trabeculares, seguramente comprometidos por la profundidad y la extensión de la lesión. Y después el típico hematoma, miren esto es un hematoma intraesplénico, tiene más de 5 centímetros, miren cómo tiene sangre, la hiperdensidad en serie con contraste inclusive, lo que hace una injuria grado 3. A pesar de no tener hematoma perisplénico, es grado 3 por hematoma mayor de 5 centímetros con sangre en el interior del mismo vaso. Esta es una forma bastante habitual de encontrarnos con lesiones del vaso. Después ya la injuria grado 4, donde hay laceración con compromiso vascular. Miren cómo en el esquema ya empezamos a romper estructuras vasculares, produciendo una desvascularización mayor del 25%. El área sombreada es el área de isquemia que va a tener el órgano por el compromiso vascular. Entonces aquí, en esta etapa arterial, vemos pequeño sector del vaso que toma contraste, el resto no. Hay una especie de lago vascular por compromiso trabecular y arterial importante, y el gran hematoma perirrenal. Un vaso parcialmente vascularizado es la injuria grado 4. Lo mismo aquí, laceraciones severas, hay mucho más del 25% del órgano no vascularizado asociado a laceraciones prácticamente de lado a lado, de ahí que llegue hasta el ilio y las estructuras vasculares dañadas, y el hematoma periesplénico. Bueno, y la injuria más avanzada, que es la laceración múltiple, el estallido, que podríamos llamar, laceraciones que lo atraviesan, lo fragmentan, y el compromiso vascular desde el pedículo, la desvascularización total. Miren esta injuria grado 5, circulación que se corta, seguramente por trombosis, antes de entrar al vaso, y el vaso absolutamente desvascularizado, con un trauma importante que afectó la arteria esplénica en prácticamente la entrada al órgano. Tratamiento del trauma esplénico, siempre expectante, siempre expectante. Recuerden que hasta finales, acá hay algunos cirujanos por ahí de algunos años que lo van a saber, hasta finales del siglo XX era de elección la esplenectomía. Pero, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? La aparición del IFP, que era la infección fulminante post-esplenectomía, frenó esta rutina quirúrgica. O sea que hacerla mataba más al paciente por el IFP que por salvarle la vida y salvarle o rescatarle de ese traumatismo. Entonces, ¿qué se decidió? ¿Qué se sugiere, mejor dicho? Se sugiere hacer lo que se llama en injuria esplénica una escala tomográfica. Es muy sencillo, tiene una graduación de 0 a 3 según la afectación que ocurra. Si hay lesión del parénquima, si la cápsula está intacta o no, si hay líquido abdominal y, por supuesto, si llega fluido pélvico. Entonces,
se le va dando una numeración. Supónganse una lesión que tenga una laceración del parénquima, pero la cápsula está intacta, van sumando. En este caso nos da 1. Si tuviera una fractura del parénquima, pero con cápsula intacta, nos da 2, porque este suma 0, más 2 nos da 2. Si este paciente tiene fractura, pero a su vez tiene líquido abdominal por la cápsula rota, 2, 3, 4. Y así tenemos un corte que es el 2. Hasta 2, tratamiento conservador se sugiere no quirúrgico. Y atención en el vaso, porque cuando vean una tomografía o un estudio por imágenes, porque algunas de estas cosas en resonancia son más confundibles, es tener en cuenta que puede haber un refuerzo atigrado del vaso, que es un patrón fisiológico del refuerzo cuando damos el contraste endovenoso por diferenciación entre la pulpa roja y blanca. La variación de desbordes, es muy común que cualquiera de nosotros tenga un vaso que se presente con lobulaciones o con depresiones y que nos tentemos a pensar que puede hacer una laceración. O, ¿por qué no? Hay angiomas esplénicos que se manifiestan una lesión semejante a una hemorragia. O hay infartos esplénicos crónicos y a veces hasta sintomáticos que lo debemos reconocer. Y si no, bueno, ojo con el tejido esplénico accesorio, son esos vasos accesorios que se encuentran próximo al ilio, que miden aproximadamente 10 milímetros de diámetro, que si no lo sabemos reconocer, hasta podemos pensar que es una fragmentación del vaso con un sector accesorio. No solamente vamos a malinterpretar, sino que vamos a dar una injuria mucho más severa por un paciente que es normal. Y estos son los ejemplos. Este es el patrón de refuerzo atigrado. Es en la fase arterial, miren cómo la pulpa roja y la pulpa blanca nos da una imagen heterogénea, pero bueno, en la próxima fase se hace homogénea y sabemos que se trata de un refuerzo normal. Y lo que les decía, en resonancia magnética, sobre todo en secuencia FAST-SAT y con contraste endovenoso, se logra ver esta suerte de pulpa roja blanca, esta forma atigrada, de una forma bastante confusa, para ojos no expertos, ¿no es cierto?, no entrenados. Lobulación de bordes, este vaso presenta una forma muy particular, pero constitucional, que no tiene ninguna lesión ni ninguna alteración evidente. En reconstrucción son elementos de ayuda que nos permiten diferenciar esta forma media engorro frigio que tiene el vaso y que esto no se debe interpretar como si fuera una lesión del vaso. Angioma. En el vaso, en las etapas precoces del contraste endovenoso, se presentan estos efectos redondeados, muy vascularizados, pero haciendo bien la tomografía, siendo exigentes, insistiendo, vemos que en una fase de excreción y en fase tardía hay una igualación de densidades típica de lo que ocurre con el angioma esplénico. Así que hemos intentado ver, bueno, el trauma abdominal. Los conceptos más importantes que yo creo es que en este capítulo es saber cómo son los traumatismos cerrados y abiertos, cuáles son los órganos que más se afectan en unos y en el otro, darle un capítulo importante y que todos se vayan con la palabra FAST en la cabeza, la TC, que es el elemento donde nosotros podemos ayudarlos con mayor insistencia, y los grados, que los hemos repasado. Probablemente sea bastante tedioso, como les dije, memorizarlos, pero saber que prácticamente todos los grados, solo con las urgencias vasculares, siempre la palabra del tratamiento conservador o expectante. Entonces, la TC es de elección para el trauma en órganos sólidos, en este caso por la charla que nos correspondió en el caso del riñón y el vaso, y los conocimientos de grados es útil para la interrelación que estamos teniendo entre radiólogos y cirujanos. Así que, bueno, espero que Houdini, si vuelve, nos largue algún mensaje y nos diga, y nos aporte algo de claridad. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, Alejandro. La verdad, una charla clarísima, impecable. La verdad, muy, muy buena. Acá hay un comentario de Karen Ayelén Gogolín que dice lo mismo, muy buena clase, súper claro, y pregunta dónde la podríamos volver a ver. Que eso seguramente se están grabando estas charlas, así que va a estar la posibilidad de volver a verla. Después se les avisará seguramente por correo donde se puede ver. Bueno, no hay preguntas, obviamente no iba a haber preguntas después de esta clase tan clara de Alejandro. Así que si les parece a continuar con una breve presentación de qué es lo que hacemos los cirujanos con estas imágenes.
y bueno, y ver algunos casos también. Te voy a pedir, Alejandro, por favor, si Ahora la dejar... cierro. Muchas gracias. Ah, buenísimo, así comparto la mía. Ahí estamos. Excelente, buenísimo. Ahí comparto la mía entonces. No sé si ahí se ve correctamente la presentación. Bueno, se ve perfecto. Bueno, la idea es, con toda esta información que nos pasaron nuestros amigos radiólogos, es ver un poco qué es lo que hacemos nosotros los cirujanos con estas imágenes, con estos pacientes que tienen estas imágenes. Y se habló mucho de tratamiento expectante, conservador, o lo que nosotros llamamos tratamiento no operatorio. Siempre trato de hacer la disquisición entre tratamiento no operatorio y conducta expectante, porque en realidad el tratamiento no operatorio es un proceso activo que comprende la evaluación continua del paciente, estar encima, pedir estudios, evaluarlos, tomar conductas en base a eso, y no es lo mismo que sentarse y esperar, que sería la conducta expectante. Todo eso hasta el momento del alta definitiva del paciente, no solo el alta hospitalaria, sino el alta definitiva para que comience nuevamente con su actividad normal previa al trauma. El tratamiento operatorio, bueno, tiene algunas bases en la historia. La primera laparotomía por trauma fue en el año 1836 por Bowden. La primera serie de laparotomías en el 82. Algunos conceptos de la laparotomía precoz ya en la década del 30 del siglo pasado. En el 60 ya se empezó a hablar de la mortalidad por trauma, que era una mortalidad ya del 6.4% por trauma abdominal. Luego cayó al 2,5%, y en el 90, en los años 80 del siglo pasado, se comenzó a hablar un poco de la laparotomía innecesaria, de lesiones inadvertidas, error en cirugía, etc. Y se empezó a plantear este concepto, ya que las laparotomías innecesarias tienen cierto impacto en nuestros pacientes. Es más, un estándar de calidad en los centros de trauma de Estados Unidos es la cantidad o el porcentaje, mejor dicho, de laparotomías innecesarias o laparotomías no terapéuticas que tiene su centro de trauma, que cuanto más altas son, más complicaciones tiene para ese centro de trauma, y les quita la categoría nivel 1, que es la más alta de todas. La ventaja que tiene el tratamiento operatorio es que obviamente disminuye estas laparotomías innecesarias, disminuye el tiempo de internación de los pacientes y disminuye los costos, y esto es medio relativo, porque depende cómo lo podemos ver. Las laparotomías innecesarias, como les dije, prolongan la internación de los pacientes. Imagínense una laparotomía en blanco, tal vez es muy común hacer una laparotomía y no encontrar ningún tipo de lesión, y bueno, me quedo tranquilo, no tiene ninguna lesión el paciente. Sí, bueno, pero la lesión se termina haciendo yo con una laparotomía que no era necesaria. El paciente después puede terminar viscerado, puede terminar ventrado, puede terminar con infección de la herida, etcétera, por un procedimiento que no era necesario. Obviamente le agrega morbilidad al trauma que ya tiene el paciente. Supongamos que un trauma torácico, neumotórax, hemotórax, y además hacemos una laparotomía que es innecesaria, le estamos agregando mayor morbilidad al paciente y incrementamos los costos. En los Estados Unidos este trabajo evidencia que el promedio de internación de los pacientes que se realizan la laparotomía innecesaria fue de más de una semana. Que esto implica estar internado, la morbilidad que eso conlleva, las posibilidades de complicaciones y además los costos. Y presenta hasta un 47% de complicaciones, con lo cual no es gratis hacer una laparotomía. Ese es básicamente el concepto. Ahora, volviendo al tema del tratamiento no operatorio, también tiene desventajas. No es la panacea, no es lo mejor que existe, es lo que tenemos hoy en día, y que tal vez para el manejo de los órganos sólidos en el trauma cerrado sea la indicación hoy en día. Obviamente tenemos que estar muy atentos a la probabilidad de lesión advertida. Siempre un paciente que decidamos tomar el camino del tratamiento no operatorio, la idea va a ser justamente que tratemos de descartar absolutamente todo tipo de lesión asociada a la lesión, ya sea esplénica o renal o hepática.
La otra cosa es que puede ya aumentar el requerimiento de hemoderivados, son situaciones que como el paciente puede tener cierta continuidad del sangrado, con estabilidad hemodinámica obviamente, pero puede ya requerir algún hemodiderivado de más. Tiene un mayor gasto de seguimiento, y esto es algo que se ha planteado en la charla anterior de Juan, de cuándo se hacen los controles y cuál es el mejor método, y sin lugar a duda el mejor método es la tomografía, y sí vamos a tener mayor gasto en seguimiento por justamente los estudios por imágenes, y la reinserción de la actividad física es más tardía, sobre todo porque no hay mucha evidencia de cuándo se pueden reinsertar nuevamente nuestros pacientes luego de haber tenido una lesión de una víscera sólida producto de un trauma. Ahora bien, como toda la medicina tenemos indicaciones, no es para todos los pacientes el tratamiento operatorio, y por sobre todas las cosas la condición sine qua non es la normalidad hemodinámica. Paciente que no se encuentra normal hemodinámicamente es un paciente que no es candidato para tratamiento no operatorio. Esta normalidad puede ser desde el ingreso, o puede ser un paciente que haya ingresado inestable a nuestra central de emergencia y nosotros lo hayamos reanimado y logrado la normalidad. Esos pacientes pueden ingresar dentro del operatorio. Aquellos pacientes que continúan con inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación, claramente no es candidato a tratamiento operatorio. Segundo, que no tiene que haber lesión de víscera hueca, o sea, tiene que haber ausencia de lesión de víscera hueca para poder ingresar a un paciente al protocolo de tratamiento no operatorio. Tiene que haber ausencia de coagulopatías, el grado lesional de la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma debe ser bajo, tienen que ser pacientes menores de 55 años, y tiene que haber ausencia de traumatismo craneoencefálico asociado. Estas son las indicaciones clásicas. Obviamente que a medida que se fue perfeccionando los métodos por imágenes, perfeccionando los métodos de tratamiento endovasculares, los seguimientos, la reanimación, etc., fue evolucionando más la medicina, estas indicaciones fueron modificándose. Las únicas dos que quedan hoy, sí o sí, sine qua non, son la normalidad hemodinámica y la ausencia de lesión de víscera hueca. Pero hoy en día pacientes con coagulopatía o pacientes anticoagulados pueden ser candidatos a tratamiento no operatorio, y eso lo vamos a ver con un caso que les voy a mostrar. Los bajos grados lesionales también, esto se ha modificado, y inclusive pacientes con alto grado lesionales, grado 3, grado 4, y hasta inclusive grado 5 esplénicos se han tratado con tratamiento no operatorio. La edad ya dejó de ser un factor condicionante. Hoy en día el paciente añoso también es candidato a tratamiento no operatorio, por supuesto va a requerir mayor control y mayor alarma por parte del equipo que lo está siguiendo, pero hoy en día continúa siendo el paciente mayor de 55 años, sigue siendo una indicación de tratamiento no operatorio, y los pacientes con trauma craneoencefálico también son candidatos a tratamiento no operatorio, siempre y cuando predomine la normalidad hemodinámica, como lo dije con anterioridad. Hay una diferencia entre normalidad y estabilidad. La normalidad es el paciente que tenemos normal, que tenemos sin taquicardia y sin hipotensión. La estabilidad es la permanencia del tiempo. Podemos tener un paciente taquicárdico en el tiempo, está estable, pero con 120 de frecuencia cardíaca. Por eso lo ideal es poder hablar de normalidad o anormalidad hemodinámica, pero en la jerga tradicional es estabilidad o inestabilidad. Pero bueno, está esa disquisición. Esto ya lo han charlado nuestros colegas radiólogos sobre la escala de injuria del órgano. La Asociación Americana del Trauma, pueden ingresar a su página web, tiene completamente gratuito todas las escalas de toda la economía del ser humano distribuidas en esto, y esto además nos sirve, primero categorizamos la lesión, segundo nos ayuda a tomar decisiones muchas veces, el tipo de lesión que tenga, y segundo, nos sirve para poder saber qué grado, o mejor dicho, qué gravedad tiene nuestro paciente en base a una fórmula. Podemos sacar el Injury Severity Score, que seguramente lo han escuchado, el ISS o el NISS, que es un score de trauma que básicamente lo que hacemos es la sumatoria de las diferentes lesiones y los diferentes grados de los diferentes órganos que tiene nuestro paciente lesionado, y con eso sacamos una cuenta logarítmica, sacamos ISS y nos da un pronóstico de mortalidad y de gravedad del traumatizado. Además de las indicaciones propias del paciente, el tratamiento operatorio también requiere indicaciones del medio, y esto es fundamental, sobre todo en países como el nuestro, donde hay muchas
discrepancias entre un medio y otro. Hay muchas diferencias, mejor dicho, entre un medio y otro. Tenemos medios que están muy desarrollados y otros medios que no lo están. Pero lo que se recomienda hoy en día es, para hacer tratamiento operatorio, es tener personal entrenado, disponible las 24 horas del día, que sea el mismo personal que ve siempre el paciente, o sea, sea un equipo que sea el mismo que vea al paciente desde que ingresa hasta que se va de alta. Es muy común que estos pacientes puedan pasar de guardia en guardia, entonces todos los días lo ve un equipo diferente o un cirujano diferente, y quizás ese cirujano no piensa lo mismo que el cirujano anterior, etc. Entonces se generan ciertas discrepancias en el manejo. Para ayudar a eso debería haber un protocolo establecido, institucional, un protocolo que se respete durante todos los días de la semana, independientemente de la hora y el día que sea. Y por supuesto, la gran vedette para el manejo de estos pacientes es la tomografía axial computada, disponible 24 horas al día, y como se ha hablado en las presentaciones anteriores, que sea con contraste, y no solo con contraste, sino que sea trifásica o angiotomografía o tomografía vascular, bueno, tiene diferentes nombres, pero que sea con fase arterial, venosa y tardía. Hay varios trabajos publicados hasta hoy en día sobre tratamiento operatorio y su eficacia. Son muchísimos los que existen. Y sí tenemos estos predictores de éxito, son de hace varios años, que son hoy han ido cambiando. Este es un artículo que lleva unos cuantos años, que fue uno de los primeros artículos que hablando de predictores de éxito, pero básicamente es lo que uno busca en nuestros pacientes para tener estas tasas de éxito tan elevadas. Como digo, mucha literatura. Después vino el entendimiento y la agregación de lo que es el manejo endovascular de estas lesiones y la embolización, que bueno, obviamente es un método, ya la angiografía es un método costoso y no accesible en todos lados, pero en adjuvancia de tratamiento no operatorio ha tenido un resultado excelente. Y esto es básicamente lo que hacemos nosotros en nuestra institución, es nuestro protocolo. Cada institución debe tener su protocolo de acuerdo a la experiencia que tiene. Obviamente se fue modificando. Esto es lo que hacemos nosotros. Obviamente no es, digamos, puede ser reproducible o no en otra institución, eso depende de la institución. Esto es lo que hacemos básicamente con las lesiones por órganos sólidos y el tratamiento no operatorio, independientemente de si es hígado, vaso o riñón, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, para graficar un poco lo que estaba hablando y darle un cierre a esta jornada, vamos a ver algunos casos que he tenido en estos años. Este es un paciente de 50 años que presentó una colisión vehicular con una motocicleta, chocó un colectivo, frenó de golpe y él chocó de atrás con su moto, que ingresa estable o normal desde el punto de vista hemodinámico, y cuando hacemos un FAS, tenemos un FAS positivo en el cuadrante esplenorenal. Automáticamente hacemos la tomografía con su fase arterial y venosa, como solemos hacer en el trauma. Voy pasando las imágenes, y aquí vemos primero otras laceraciones. Aquí tenemos dos laceraciones esplénicas, y si seguimos descendiendo, ya en el polo inferior tenemos esta gran laceración con esta fuga de contraste, el lago intraparenquimatoso de contraste, correspondiente a una fuga de contraste. Este paciente es además algo de líquido periesplénico. Este paciente aquí es donde entra la discusión si esplenectomía, si tratamiento no operatorio, si angiografía. Nosotros hoy en día, pacientes que diagnosticamos fuga de contraste, o contraste libre, o pseudoneurismas, o fistes arteriovenosas, o cualquier tipo de compromiso vascular del órgano, somos partidarios de hacer angiografías. Tenemos la posibilidad de tener disponibilidad de angiografía todos los días de la semana, a cualquier hora, dentro de los 30 minutos aproximadamente, entre 30 minutos y una hora, dependiendo del caso, pero es un acceso rápido a la angiografía. Entonces se embolizó, se hizo tratamiento no operatorio, hicimos una tomografía de control al mes, y esta es la imagen como se ve al mes. Eso que se ve hiperdenso es el material de embolización que fue realizado con coils. Después tenemos un paciente con un trauma hepático, un paciente de 57 años, anticoagulado por una válvula mecánica. Aquí está lo que yo les planteaba, de que hoy en día cada vez
estiramos un poco más las indicaciones de tratamiento no operatorio, sufrió una colisión vehicular, ingresa estable y tiene un FAS positivo en los 4 cuadrantes, en los 3 cuadrantes abdominales. Lo que vemos es una laceración hepática importante con algún puntillado de fuga de contraste, líquido periesplénico. Aquí tiene otra laceración más hepática. Y este paciente lo que hemos decidido es hacer la angiografía. En preembolización se ve toda esta pequeña fuga de material, como ese sombreado que se ve, y esto posembolización, que ya prácticamente no tiene ningún tipo de fuga de contraste. Se revirtió obviamente la anticoagulación. Al 5º día se le realiza una nueva TC con control, se restituye la anticoagulación oral y se va de alta al 10º día, y al 6º mes se ve esta pequeña secuela que quedó de secuestro post-embolización, que esto obviamente con el tiempo el paciente lo recupera. Por último, tenemos este paciente, 20 años, sufrió un trauma deportivo jugando al rugby, que ingresa inestable, con 120 de frecuencia cardíaca y 90-60 de tensión arterial, y FAS positivo en cuadrantes esplenorenal y Morrison. Esta es la imagen exacta y real del momento del trauma. Esto fue sacado de ESPN, la captura de imagen, y aquí se ve cómo el contrincante inserta su rodilla en el hipocondrio izquierdo del paciente. Por lo menos fue try, es lo que me dijo el paciente después. Por lo menos metí el try, me dijo. Así que este paciente recibió una primera atención ahí en la cancha y fue derivado a nuestra institución. Lo reanimamos, logramos la estabilidad hemodinámica y decidimos hacer la angiografía. Vemos hemoperitoneo, ¿sí? Un hemoperitoneo perihepático, y en el hipocondrio izquierdo, como que no se puede visualizar bien qué es lo que está pasando en ese hipocondrio izquierdo, algún sombreado, algunas fugas de contraste, empezamos a ver algo de parénquima, bastante destrucción del polo superior del vaso, aquí una fase más venosa, donde la ventaja que tiene la fase venosa con respecto a la arterial, que podemos ver bien el parénquima de los órganos, se pintan bastante más que en la fase arterial, y vemos una gran laceración y abulsión del vaso, en un corte coronal, una reconstrucción coronal, prácticamente una amputación del polo superior. Este paciente, acá se ve justamente la reconstrucción vascular inclusive con TC y la fuga de contraste de la rama polar superior del vaso, y le hacemos una angiografía donde se ve claramente la amputación del polo superior del vaso, con múltiples lesiones, múltiples fugas de contraste, y se le realizó directamente la embolización con coils de la polar superior, quedando así el vaso, el polo superior completamente obstruida su vascularización. Estos son los 40 días del trauma, que quedó este hematoma que poco a poco se fue reabsorbiendo y resolvió de manera definitiva. La pregunta con este paciente, que es la que me hacía todos los días que lo veía, es ¿cuándo voy a volver a jugar al rugby? Y ese es el problema que tenemos con el tratamiento operatorio, que no hay nada estandarizado hoy en día de cuándo estos pacientes pueden retomar su actividad diaria normal, o su actividad o deporte de contacto. Con lo cual este paciente, una vez que tiene una tomografía normal a los 6 meses, ahí recién se tomó la decisión de que vuelva a su actividad deportiva. Afortunadamente no tuvo más complicaciones. Espero que haya sido bastante gráfico. Las presentaciones de Juan y de Alejandro, la verdad, fueron brillantes, muy claro, y resumieron perfectamente lo que nosotros como cirujanos aplicamos, lo que nos enseñan los imagenólogos justamente en la interpretación de la tomografía, y darles ese contexto de nuestro paciente con la imagen, con la clínica, y así poder tomar decisiones y poder hacer cosas como el tratamiento no operatorio, o inclusive también hacer alguna otra cosa quirúrgica, como puede ser maniobras de preservación de vaso o maniobras de preservación de riñones. Porque como bien dijo Alejandro, que es algo para destacar, cuando uno explora directamente un trauma renal, tiene altísimas chances de que termine una nefrectomía, y un paciente joven dejarlo monorreno a los 25 años, por ejemplo, no es algo muy agradable. Entonces, lo ideal es lo que nos ha dado el tratamiento no operatorio, justamente es tratar de preservar órganos, que es algo muy importante.
Así que bueno, con esto yo no tengo nada más para agregar. Acá a los coordinadores, el doctor Paladini o doctor Ramich, si quieren agregar algo más. Yo quiero agradecer y felicitar porque las dos exposiciones estuvieron más que interesantes, completas. Uno siempre aprende de ustedes, de los radiólogos. Es muy importante para nosotros los cirujanos estar en contacto y hablar. Y Fede, nada, buenísimo, como siempre. Nada, está muy bueno escucharte y mostrar tus casos. Sobre todo cuando, a pesar de que se come un rodillazo en el vaso, pudo anotar, ¿no? Eso es bueno. Fue traer y ganó el partido, aparte. Y él se ganó una geografía. Nada, Huito, vos si querés decir algo. No. Lo mismo, agradecerle a los tres, excelentes las presentaciones, y a la inversa de lo que dice Diego, también a nosotros nos sirven muchísimo, a los radiólogos, que nos cuenten qué encuentran en el quirófano, o qué datos más quisieran, que es probable que los podamos ayudar siempre. Y bueno, esta charla, este ida y vuelta es lo que más nos enriquece y forma y fomenta mucho lo que es el trabajo en equipo. Así que nada más. Muchas gracias a todos. Entonces damos por finalizada. Juan, Alejandro, Fede, muchas gracias. Nos estamos viendo, creo que dentro de un mes, hasta la próxima fecha. Una cosa más. Federico ahí lo dijo, las clases muy probablemente las podamos subir más adelante. No va a ser ahora todavía, pero las van a poder volver a ver. Así que muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, abrazo. Adiós a todos.